Vamos a comenzar. Padre Santo, gracias por este tiempo que venimos y derramamos nuestro corazón en tu presencia, porque este es el día y tiempo en que hay tantas distracciones y tantos pensamientos contrarios. Por eso te pedimos que nos ayudes a crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así como Pedro escribió, así continuamos creciendo. Todos nosotros que estamos aquí esta tarde, ponemos nuestras mentes para tener las cosas en orden, para que las cosas no se nos olviden. Así que este es el mensaje que vamos a entender. Con todo y que parece un rompecabezas, lo vamos a entender por fe. Porque de esta forma vemos la vida de la iglesia viva. Padre Santo, te pedimos que nos des fuerza a todos y cada uno que estamos en tu presencia y los que nos están oyendo a distancia, los que están oyendo internacionalmente a través de la internet, la radio y la televisión. Padre Santo, te pedimos que nos enriquezcas aún más y más en el nombre de Jesús. De vez en cuando yo oigo personas con buenas intenciones que dicen y hablan, qué bueno sería si pudiéramos regresar a las cosas que vivió la iglesia primitiva. Y cuando yo oigo esas expresiones, reconozco su sentimiento con que hablan. Dice, ¿cómo sería? Qué hermoso sería la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando alguien dice, me siento incómodo hasta cierto punto, porque ¿qué tan temprano hablas de la iglesia primitiva? Tú dirás, como en el Nuevo Testamento. Entonces, la iglesia de Corinto es la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Quieres ser como ellos? Es que no has conocido a 1 de Corintios, lo que dice de Corinto. Bueno, algo así. Así que dice, así como la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Pero otra vez, si tú conoces tu Biblia, reconoces que la iglesia primitiva tenían su propia cantidad de problemas y diferencias. Tenían problemas con la hipocresía. Dios demostró que en algunos casos hasta tenían ciertos problemas de asesinato en algunas iglesias. Cada vez que cantamos estos himnos con buenas intenciones, decimos que Dios debe de reprender la hipocresía. O en el capítulo 6, cuando hubo problema de que un grupo criticaba a otro grupo, en la distribución de los alimentos había problemas aún entonces, pero quiero formar, y yo creo que esto es importante que podamos entender, de veras es realístico el pensar que vas a encontrar una iglesia que no tiene gran cantidad de problemas. Nosotros tenemos nuestra cantidad de problemas en esta iglesia a través de los años. Mi mente regresa y ve a diferentes problemas que hemos tenido que confrontar, tiempos tan difíciles que tenemos que pasar. Y tenemos dificultades y problemas, simplemente porque Jesús salva a los pecadores. Entonces, bienvenidos a esta reunión de pecadores, donde somos diferentes, de diferentes edades, diferente santificación. Bueno, Dios nos ama así como somos. Dios nos ama tanto para dejarnos así como venimos a su presencia, pero Dios quiere que vengamos a Él así como somos, con todo y que nos sentimos sucios. Es importante reconocer porque 1 de Corintios en su mayoría es una carta que trató a iglesia que no trataba con varios problemas unos con los otros. Así que nosotros estamos y reconocemos. Recordamos el nombre de Chloe, que Chloe envió carta a Pablo para expresarle en 1 de Corintios. El problema primero que trató que había en la iglesia era que había grupos contra otros grupos en la iglesia. Unos decían yo soy de Pablo, otros dijeron soy de Apolo, otros decían soy de Cefas, que fue Pedro el apóstol. Vino a ser conocido en Corinto y Pedro nunca vino a Corinto, pero como quiera había gente que simpatizaban con
Pedro. Otro grupo que decían, de veras yo no tengo ningún dirigente humano, yo pertenezco a Cristo. El punto es que ellos crecían a ciertos grupos y creaban más problemas, ya que decían que se unían con un dirigente o con otro. No era problema, o los dirigentes no tenían la culpa. Pablo no tenía que tener culpa. No era su culpa de estos dirigentes, sino que fue culpa de la gente que los atraía a ciertas personalidades, a punto que se sentían divididos. Entonces, otra situación que Pablo estaba tratando es, el primer problema es que en aquello, la influencia de la sabiduría griega, porque los griegos eran reconocidos porque oían a los filósofos que eran buenos oradores, presentaban y articulaban bien sus puntos acerca de la vida en forma hermosa. Entonces, con todo esto como pasado, eran atraídos a gente que era respetada, dirigentes humanos, y deseaban ser como ellos. Querían tener esa posición de que el mundo los aplaudiera. Entonces, Pablo dice que Dios no escogió a los fuertes, sino escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, para que los que se creían fuertes fueran avergonzados. Estos dos problemas de provisión y respeto los llevó al problema número 3, que fue carnalidad. Todo esto se une punto por punto y situación con situación en diferentes formas hasta llegar a lo que estuvimos viendo en el estudio pasado. Así que vimos el problema de falta de crecimiento espiritual. Todos nosotros debemos de crecer espiritualmente. Yo, después que ya he sido cristiano por un buen tiempo, así que si tú eres un cristiano de unos cuantos meses, ya debe estar creciendo. Yo recuerdo cuando era un cristiano de 4 años. Era un adulto, pero en mi vida cristiana, nacido de nuevo, tenía como 4 años. Y yo me preguntaba, ya he sido cristiano por mucho tiempo. Cuando comencé a buscar esta novia que yo la llevé a pasear, ella era más madura que yo. Ella era tan madura en Cristo. Así que al paso de los años, por eso es que tengo este verso que dice que Dios ha escogido lo débil del mundo como a mí, tan débil como era y lo soy. Rápidamente me regocijo porque Dios me escogió y puedo explicar el Evangelio a las gentes. Entonces, en el capítulo 2, casi al fin, hice una afirmación al concluir el estudio pasado, de que Pablo se identificó no con 2 diferentes grupos, sino con 3 diferentes grupos de personas en el mundo. Uno fue la persona natural, el hombre natural. El segundo fue el hombre espiritual y el tercero es el hombre carnal. Es lo que vamos a ver en el capítulo 3 de 1 de Corintios. Para el fin del capítulo 2, Pablo presenta estas diferentes categorías del hombre carnal, el hombre espiritual, y no simplemente de masculino o femenino, sino carnal. En el verso 14, Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que le son del Espíritu de Dios. Pablo está hablando acerca del hecho de que el Espíritu Santo reconoce la mente de Cristo, la mente de Dios, y nos transmite lo de que hay en el pensamiento de Dios a nosotros. El hombre espiritual conoce las cosas del hombre espiritual que está en él, así como el Espíritu conoce de Dios y nos lo revela a nosotros. Entonces, nosotros somos los recipientes de la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, pero en verso 14 dice,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que le son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esa es la primera categoría de el hombre natural, la persona natural, que en griego dice súkicas. Súkicas quiere decir alguien que es instruido por la naturaleza humana. El hombre natural, no por aquella idea, con todo que parece. Una persona no salva. Es una persona que es gobernada por la naturaleza humana. Y eso es lo que tú eres, un hombre natural. Una mujer natural. Este hombre natural de que aquí se menciona en el verso 14, quizás sea una persona muy elocuente, bien parecido, hermoso, carismático, inteligente, aún religioso, persona religiosa. Y con todo eso, quizás no es salvo. Y una persona no salva es carnal, conoce y entiende de muchas cosas, pero no entiende las situaciones espirituales, las verdades espirituales. ¿Verdad? Antes yo me sentía frustrado cuando testificaba a alguien, cuando el argumento era tan lógico y entender lógico y no lógico. Con todo eso, había gentes que les decía yo, ¿no lo puedes ver? ¿No lo entiendes? ¿No lo entiendes? Y la respuesta a mi pregunta era, no lo entiendo. ¿Cómo puedas esperar que alguien que no puede entender espiritualmente, de transmitir a él verdades espirituales? Hay una gran falla. Cuando tuvimos esta puesta del sol esta tarde, la puesta del sol que estaba tan hermosa, tú dirás, yo estaba caminando con un bordón y no lo podía ver. Entonces tú le dices, qué hermoso, no lo puede. Dice, yo no tengo la capacidad porque soy ciego. Alguien que o también es sordo y tú le presentas música hermosa de violines, trompetas, y le presentas una música de orquesta y él dice, yo no lo puedo apreciar porque yo no puedo oír. ¿Qué es una persona natural? Una persona natural le falta la capacidad de poder entender la espiritualidad y discernir espiritualmente. ¿Cómo puede abrir su corazón? El Espíritu Santo no puede entrar y venir a él. En Efesios capítulo 2, Pablo dice, ustedes estaban muertos en su vida pasada. No tenían la capacidad de poder entender lo espiritual. Como una persona que está en un ataúd y está muerto, tú le puedes picar, mover, abrazarlo, pero él no lo va a apreciar, porque él ya no tiene los 5 sentidos para poder oír, sentir. No tiene ninguna habilidad para poder oír lo que tú le dices. Supongamos que estás muerto, y Pablo está diciendo, estás caminando de acuerdo a las enseñanzas de este mundo, de acuerdo a los príncipes del poder del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Dice, por naturaleza eras hijos de la ira, como los demás. Así como los demás, los incrédulos. Un hombre no regenerado. El hombre natural, el súkicas. Verso 15 nos lleva a la segunda categoría porque dice, en cambio, el espiritual, hoy es nométicas, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos el hombre natural, tenemos el hombre espiritual. O podemos decir el hombre natural que nos lleva al hombre supernatural, porque Dios
ha despertado en nosotros las cosas de Dios. Así que tú estás pensando no solamente en el ambiente natural, pero en el ambiente, en las cosas espirituales. Yo me quedé maravillado cuando una de las indicaciones de que yo era salvo, con todo de que no era perfecto, aún todavía no soy perfecto, principalmente los que me conocen bien, vamos a pensar en mi esposa, pero una de las indicaciones de que fui salvo fue, tuve un cambio de apetito. Las cosas que alguien antes odiaba, comencé a querer. Las cosas que yo amaba, ya no tenía el mismo deseo de tenerlas. Me decían, Skip, vámonos a la fiesta. Y yo les decía, yo no siento interesante. Me decían, vente. Pregunta equivocada. No me digas qué hay de mal en mí. Dime, ¿qué hay bien en mí? ¿Qué hay de bueno en mí? Así que yo me interesaba en orar, estudiar, ayunar. Pero eso es lo que me convenció que yo ahora soy cristiano. Ahora soy familia de Dios. Me gusta estar rodeado de la familia de Dios. Me gozo estar con los hijos de Dios. Me gusta la iglesia. Me gusta el plan de Dios en la iglesia y para la iglesia. Y ahora estoy inclinado a lo espiritual, a lo que agrada a Dios. Verso 15 dice, juzga nadie. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque el mismo himno nos dice, yo estaba ciego, pero ahora veo. Puede entender el significado de la vida. Ahora entiendo, de veras, quién controla el universo. Y ahora lo puedo entender. Antes no lo entendía. Ahora yo puedo juzgar las cosas espiritualmente. Veamos esto. Porque dice, en cambio lo espiritual se juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Si lo entiendes, el mundo no lo va a entender, ni el mundo te podrá juzgar. Tú dirás, el mundo va a decir, ¿qué le está sucediendo de mal a Skip? Siempre habla de Jesús, qué raro. Y otra vez voy a decir, soy el hombre natural. Cuando tú lo entiendes, pero ellos no te entienden. Antes yo confundía a mis compañeros de trabajo. Yo trataba de explicarles, pero no ser... Yo recuerdo un lunes, algo así como por la mañana, en California, en el condado Orange. Yo estaba haciendo mi trabajo y chiflando. Y mi supervisor trató de comprenderme. Él trató de comprenderme siempre. Pero mi supervisora me vio y me dijo, ¿por qué siempre estás chiflando? Dijo, ¿te ves tan contento? Yo le dije, sí, estoy contento. Dijo, no lo entiendo. Hay tanto trabajo que tenemos que hacer y estar. Son cosas que te deben de sentir incómodo, hacerte sentir incómodo, pero yo le dije, yo no permito que me moleste nada de esto. Así que para ellos les era algo que no podían relacionarse. Ahora entiendo cuando entendí estos versos. Tú lo entiendes, pero ellos no te entienden a ti, porque tú eres espiritual y ellos son carnales. Vamos a ver la tercera categoría en el capítulo 3. Como ya les dije que los capítulos casi se termina el tema, pero en este caso el tema del capítulo 2 pasa al capítulo 3. Más tarde dividieron los capítulos en versículos. No es que hicieron nada mal, sino que todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Ha venido a ser algo muy normal y fácil de poder leer, porque ahora sabemos en qué capítulo y versículo estamos. A veces yo creo que el capítulo concluye el concepto en diferentes lugares y no al fin del capítulo, que es el caso en este capítulo 3. Verso 3 y verso 1 dice, de manera que yo, hermanos,
no pude hablaros como a espirituales. Otra vez vuelve a ver lo natural contra de lo espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esa es la tercera categoría. Lo natural, lo espiritual y lo carnal. Súquicas, si tú quieres ir al idioma original, neumáticas, y esto se llamará carnal. Súquicas, el carnal. La Biblia moderna dice la gente mundana, gente mundana. Hay veces que los cristianos, eruditos, comentaristas, van a decir, no hay tal cosa de cristiano carnal. Hay solamente cristianos y no cristianos, natural y espiritual. Pero yo creo que hay gente, cristianos carnales, por razones textual, porque notemos lo que dice aquí. Hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Todavía están en Cristo, son cristianos, están relacionados con Jesucristo, pero no han madurado. Todavía siguen siendo niños, espiritualmente inmaduros, son carnales, mundanos. Están entre dos naturalezas, la antigua y la nueva, el mundo, la carne, contra el espíritu. Están entre dos reinados. Quizás piensen de esta manera. Tienen suficiente de Cristo para ser salvos. Todo lo que necesitas es creer en Jesucristo y confiar en Jesucristo. Si tú crees que Cristo murió en la cruz por ti, si tú crees en tu corazón esto, entonces Dios lo levantó de los muertos. Pablo dice, serás salvo. Tienes suficiente de Cristo para ser salvos, pero también suficiente del mundo para ser miserable. Un cristiano miserable, no eres satisfecho, no te sientes satisfecho. Entonces, no han madurado. Pensemos de esta manera, son salvos, pero se tropiezan en su crecimiento, o se han trompezado en su crecimiento. Me gusta el evangelismo, me gusta cómo la gente se salva en Cristo, pero muchos de nosotros hacemos un gran evento de todo esto en nuestros servicios que nos reunimos. Si tú le vas a preguntar, Skip, ¿el evangelismo es tu gran gozo? Yo diría, quizás sí, porque yo quiero que la gente se salve y no se vaya al infierno. Quizás mi gran gozo es, yo haría eco las palabras del apóstol Pablo, decir, no tengo mayor gozo en saber que mis hijos caminan en la verdad. Me gusta ver que el pueblo de Dios madure, crezcan, que se lleven de bien unos con otros, que sean fieles los unos con los otros. Es lo que Pablo está hablando aquí. Verso 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Una de las características de un cristiano inmaduro es que no entiende su dieta como un niño. A un niño le das comida que fácilmente pueda digerir y la digiere fácilmente. Le das vegetales. Hay sistemas que no lo pueden aceptar. No es fácil para un niño digerir algo así como carne o ciertas materias. Le das algo que es fácil que el niño puede mascar y digerir. También espiritualmente hay bases, verdades básicas en la cristiandad. Y Pablo está diciendo, solamente les puedo dar comida suave. Quisiera darles comida más profunda, pero no la podrán discernir. Jesús dijo a sus discípulos, tengo más cosas que quisiera decirles, pero no las podrán llevar. El escritor de Hebreos capítulo 5 dice, porque cuando ustedes debían de ser maestros y guiar a otros a Cristo, el principio básico de su vida. Entonces, necesitan leche en lugar de carne.
Es una de las características de un cristiano que no puede digerir todavía las... Pablo dice, yo no puedo dar algo. Eres salvo y no has crecido. Continúa siendo un niño recién nacido. Pero veamos, habían pasado ya 4 años cuando la iglesia había fundado. Pablo había fundado esta iglesia en Corinto y ya llevan 4 años de crecimiento, pero no han crecido mucho o casi nada. Para este tiempo deben estar bien adaptados a la doctrina bíblica. Pablo les dice, ¿por qué? Verso 3, porque aún sois carnales, son mundanos del mundo, pues habiendo entre vosotros celos, Pablo les está reprendiendo, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y aún dices dais como hombre, andáis como hombre, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, quizás esto nos ayude. En Corinto, la cultura griega, había filósofos que habían salido de la ciudad de Atenas, filósofos que tenían su escuela de filosofía, dividían sus grupos que tenían sus maestros favoritos de filosofía. Eso fue en Corinto, ese era el mundo. Así que lo que se enseñaba en la iglesia es no ser como aquellos eruditos mundanos, porque todos debíamos de comprender que somos servicios de Cristo. Por eso es que dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolo sino ministros que les han enseñado el camino de Dios? Pablo dice, yo planté, está utilizando la imaginación de los agricultores. Yo planté, Apolo regó, pero es Dios que da el crecimiento. Veamos vamos a ver el agricultor cómo trabaja la tierra. El agricultor tú te puedes enorgullecer cómo enseñas, pero de veras tú no hiciste nada. Dios creó la tierra y Dios nos dio las semillas. Así que, últimamente, Dios es el capítulo 15. Jesús dijo, yo soy la viña, pero mi Padre es el viñador. Entonces, me gusta lo que Pablo está diciendo. Pablo está utilizando un modelo de que un maestro hace una parte y otro maestro hace otra parte. Pablo dice, permítame decirles quién de veras somos. Somos esclavos, somos servidores de Cristo. Nosotros somos simplemente parte de los dones que Dios nos ha permitido. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cuando tú estás preocupado como siervo de Dios, esto te va a separar. Cuando tú te ocupas en el Señor te va a unir. Ellos estaban preocupados por los servidores de Cristo. Entonces, Pablo dice que vean a Dios y solo a Dios y a nadie más. En el verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que
los compara con un edificio. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En esta metáfora, Pablo está comparando a la iglesia con un edificio. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto que es puse el fundamento y otro edificase encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo no solamente se da el título de ser un arquitecto maestro. Entonces tú dirás, ¿Pablo está siendo arrogante? No. Pablo nos presenta la idea de sabiduría, la idea de lo que es ser sabio. Y, como ya les dije, la palabra filosofía, les gustaba la idea. Pablo se considera un maestro inteligente, arquitectón. Veamos, la razón que Pablo se llama sabio y edificador maestro, porque Pablo puso el fundamento correcto. Pablo no puso el fundamento en él. No puso el fundamento en Pedro, ni en Apolo, ni en nadie de eso. Pablo puso el fundamento en Jesucristo únicamente. No hay ningún otro fundamento, solamente Jesucristo. Y es lo que dice aquí. Jesucristo, en el verso 11. Si tú tratas de edificar una iglesia en otro fundamento, vas a fracasar. Si tratas de edificar una iglesia en la religión, estás edificando en la arena. Si tratas de edificar en Pedro, en una persona como Pedro, una persona fuerte como Pedro, y llamarle a la iglesia de Pedro, estás edificando en arena. Es un piso muy débil y frágil. Pero si tú estás edificando la iglesia en necesidades, es un fundamento débil. Si estás edificando en conocimiento del mundo, en una forma simple, y la singularidad de la vida de Cristo, en Cristo y solamente en Cristo. Pablo dice, no les hablé de nadie, sino en Jesucristo, en Cristo únicamente, en la verdad simple y en sacrificio de Cristo mismo. Verso 12 continúa diciendo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este no es el punto principal. La mayoría de la gente entiende este verso de forma diferente y lo aplican diferente. La aplicación número 2 se refiere a todos los cristianos. Todos vamos a ir al juicio de Cristo. Todos vamos a estar en el 2 Corintios 5. Todos nosotros creyentes vamos a estar en el juicio de Jesucristo para recibir galardones de las cosas que hicimos mientras que estábamos en el cuerpo. Todos compareceremos al tribunal de Cristo. Por eso es que si una persona edificó en plata, oro, heno o hojarasca, es verdad. Todos vamos a presentar cuentas a Dios. Vamos a estar frente a Cristo en el tribunal de Cristo, no para ser castigados o para hacer llamadas, no. Pero ustedes que me están viendo en la
pantalla no saben lo que sucedió. Lo que sucedió. Es verdad. Todos seremos evaluados por nuestro servicio al Señor. Todos los creyentes. Se nos van a dar recompensas o perderemos las recompensas. Eso es verdad. Nunca vamos a ser juzgados. Romanos 8:1 dice, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque andamos en el Espíritu y no en la carne. El pasado es pasado. Nunca serás juzgado, pero como cristiano serás juzgado por tu servicio a Cristo. Si tú fuiste fiel en el don que Dios te dio, en los talentos que Dios te dio, y si tú hiciste tesoro en la presencia de Dios, entonces es un motivo puro, un motivo con pureza. Con todo y que esto es verdad, y esto es una aplicación secundaria, la aplicación primaria es para los cristianos trabajadores, los evangelistas, como Pablo y Apolo y Pedro. Uno plantó, otro regó, pero Pablo está haciendo énfasis en edificar una casa espiritual. Los que estamos en el ministerio como yo, Apolo, Cefas, etcétera, etcétera, nosotros estamos edificando un edificio espiritual. Cuando ellos reciban su recompensa, tú vas a recibir sus recompensas también. En otras palabras, algunos ministros, algunos maestros enseñan algo valeroso, algo de valor, algo que tienen valor eterno, o otros tienen valor muy pequeño. Con todo eso, con todo y esto, todo tiene valor. Dios va a determinar qué es lo que tuvo más valor o otros. Entonces, ¿qué está hablando? Hablando de un trabajo espiritual. Déjame decirte, hay algunas formas que tú puedes establecer una iglesia. Tú puedes decir, yo soy un plantador de iglesias. Hay diferentes formas como lo puedes hacer. Pero te puedo dar una gran lista, pero en primer lugar, edificar una iglesia sensacionalista. Vas a tener un servicio de milagros. Vas a comenzar a entender qué es lo que es milagro, qué es lo que no es. Te vas a sentir incómodo porque te vas a sentir mejor si los milagros son los que hay en el Nuevo Testamento o no. Para que la gente reconozca un hueso que está quebrado rápidamente, inmediatamente se va a sanar. O otro va a tener poder para expulsar demonios. Vamos a hablar de la profecía, qué es profecía y qué no es profecía. Entonces, cuando tú edificas este ministerio en ese tipo de iglesia, hay uno y vas a ver cosas a favor y cosas a contra. ¿Qué es a contra? Que vas a crecer muy rápido. Pero si una troja o un barn se está quemando, nos vamos a admirar. Aquí está lo contrario. Una vez que edificas en esto, tienes que continuar edificando en esto. Así que el incendio va a continuar ardiendo y ardiendo a crecer y vas a perder gentes. Es una forma de edificar. Otra forma de edificar es con estrategias. Vas a hacer encuestas de las vecindades. ¿Cuánta gente hay ahí que no atiende iglesia? ¿Cuánta gente hay ahí que atiende iglesia? Y vas a usar este tipo de estrategia para poder ir y ahí edificar tu iglesia, ¿verdad? Estas cosas pueden funcionar, pero el problema con esto es que encuentro gente que van al ministerio de esa forma, rápidamente se queman rápidamente. Siempre están tratando de estrategias, qué hacer y qué no hacer. Hay otra forma de hacer la iglesia, esto es una enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Enseñar la Biblia. Enseñando la Biblia.
Escúchenme, esto se puede llegar a ser aburrido. Verso por verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, esto puede ser grande y laborioso. Veamos lo hermoso de esto. Con todo y que la iglesia crecerá despacio, pero la iglesia va a crecer y va a llegar a ser una iglesia sólida. Esa es la parte positiva. Porque tú estás enseñando a que la gente crezcan y sus vidas cambien y salgan de esa carnalidad para que crezcan. Tú puedes tener grandes actividades para que la gente se mueva de un lugar a otro, de un lugar a otro. Así que toda la gente van a querer todo lo que digas, aunque sea algo pequeño. Aún vas a impresionar gentes con lo que dices. Pero estás edificando verdades profundas y espirituales. Es la verdad de la iglesia. De esta forma la gente va a crecer y crecer. Vamos a continuar en 1 Corintios capítulo 3 y verso 16. 15. Si a la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Estos versos nos traen por lo menos dos cosas. No se está refiriendo al cuerpo humano individualmente. Nosotros nos llamamos cuerpo. Yo soy una persona, yo soy cuerpo. Yo cuido mi cuerpo, que es el templo de Dios. Es verdad, tú eres individualmente templo de Dios y Dios habita en ti, pero cuando Pablo dice aquí, lo utiliza en término plural. No piensa en cristianos individuales, esa relación que tienen con Cristo, sino que está diciendo, todos ustedes juntos como iglesia, el cuerpo de Cristo, ustedes son el templo de Cristo, el templo de Dios, y Dios habita en ustedes. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esta es una advertencia. Había gentes que vinieron a la iglesia de Corinto, eran maestros falsos y causaban divisiones en la iglesia. Pablo está diciendo, si alguien está tratando de dividir la iglesia, Dios lo va a destruir al tal. ¿Tratas de destruir la iglesia? Ten cuidado, estás tocando el ojo de Dios. Saulo de Tarso. Jesús le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo dijo, Señor, ¿quién eres? Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo tantas veces se reconoció. Jesús le dijo a Pablo, tú estás persiguiendo a los hermanos, yo lo tomo personalmente, me estás persiguiendo a mí. Entonces Pablo entendió y está tratando de explicar este punto aquí, en 1 Corintios capítulo 3 y verso 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos mismos. Uno de los amigos de Job, llamado Elifaz, trató de ser así. Pablo lo reconoce y lo ha entendido. Job hizo varias afirmaciones acerca de todo esto. Y dice aquí, Él prende a los sabios en la astucia de ellos mismos. 20. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, o sea la vida, o sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro,
y vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios. Si estás interesado o no, esto se llama merísimo. Pablo lo menciona varias veces y le llama merísimo. En Romanos capítulo 8 dice, nada nos separará del amor de Dios. Esto se llama merísimo. Es un discurso figurativo que habla de dos objetos que se están estirando a un lado. Pones un poste aquí y otro poste acá. Vida y muerte. Muerte, esto o aquello. Si los estás pensando y estás explicando de que hay un espacio entre estos dos postes, ¿verdad? Así que Pablo dice, nadie nos podrá separar del amor de Cristo, que es el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta forma que quiere decir, todo lo que tú necesites, Dios te lo va a dar. No te va a faltar nada. Dios te va a dar todo lo que necesitas. No digas que eres de Pablo, de Pedro, de Cefas. Así que ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Así que Pablo está sumarizando esta unidad de la iglesia. Pablo está diciendo, tú perteneces a Cristo y tu hermano en aquella iglesia de Corinto también pertenece a Cristo, porque tú o ellos también pertenecen a Cristo. Así que todos pertenecemos a Cristo y tienes que figurar cómo llevarte bien, participar de la unidad. Entonces, cuando Jesucristo nos enseñó a orar, ¿qué dijo? Cuando oren, digan, ¿qué es la primera palabra? Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Cómo que un evangélico puede tener esa relación con Dios? ¿Por qué es que Jesús no puede decir, Padre mío, algo personal? Sino que Jesús dijo, Padre nuestro. La razón es porque la cristiandad tiene que entender palabras como que la podemos mezclar con nosotros y entre nosotros. Algo fascinante que tienes que entender, que hay diferentes himnos de alabanza y adoración. El libro de Apocalipsis, ninguno de los diferentes himnos, dice lo mismo, tiene 24 ancianos cantando, adorando. Los ángeles de los cielos también se unen con ellos cantando, alabando a Dios. Tenemos aquellos que no los pudo vencer la bestia. Están cantando unidos todos, brazos con brazos, un solo himno cantando y alabando a Dios, todos con el mismo himno. Pablo nos habla de la unidad. Todos somos de Cristo y Cristo es de Dios. Vamos a intentar. Así pues, tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo de qué ser juzgado, pues vosotros o por tribunal humano o ni aun yo me juzgo a mí mismo. Yo sé que algunos de ustedes ya entienden la respuesta a todo esto. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice, yo soy servidor de Cristo, un siervo de Cristo, usa la palabra griega que dice, si la conocen, dígala, dulos, duloi por plural. Esto es típico. Pablo es un siervo del Señor y así quiere ser reconocido. Aquí se llama siervo. En el verso 1 dice, así que tengámonos los hombres por servidores en Cristo. Esto quiere decir ser que estamos bajo dirección. Hablamos en una forma como esclavos que tienen remos y están remando para que el barco se mueve y están recibiendo órdenes de sus supervisores, así que de esta forma ellos están en las partes donde están los esclavos, en la parte más bajo del barco. Ese es el retrato que tenemos en nuestra mente, es de nosotros nos consideramos las flores de la iglesia. No,
somos siervos. Por eso es que nosotros estamos esperando que se nos den órdenes qué hacer y cómo remar. Entonces, todos tenemos que considerarnos como siervos bajo los supervisores. Siervos y supervisores a la vez. Administradores, que cada uno sea hallado fiel. Somos siervos de Dios, ya sea que estemos en la iglesia como Apolo. Venimos y presentamos el significado del texto de la Escritura para que otros también puedan entender estos misterios. No decir que es un misterio de un asesinato, no. Misterio que Pablo está revelando. Pablo y otros más que son representantes, administradores de la palabra. Algo acerca de estos esclavos. Tú dirás, cuando tú piensas en Pablo y Apolo, dices, superhéroes de la iglesia. En un barco, el trabajo más duro era ser un esclavo. La posición más dura que tenían en esa relación era, en otras palabras, tengo que decir, si ustedes van a entrar en el ministerio como Pablo o Apolo, no va a ser fácil si van a hacer un buen trabajo. Porque yo fui el hijo de mi madre y mi padre, éramos 4 muchachos de padres, éramos 4 hijos tercos. Aquí hay madres que tuvieron hijos tercos o de voluntad fuerte. Mi madre nos decía, yo me he esclavizado todo el día para preparar este alimento para ustedes. A mí nunca se me olvidaba, porque yo pensaba que era de ser una persona esclava sobre la estufa todo el día para continuar trabajando. Así que tienes que estar ahí hora tras hora para hacer la comida. Yo sentía, ese era el trabajo de mi mamá, trabajar duro, fuerte, para que la gente pudiera venir y comer y digerir aquella sabrosa comida. Así que darles un buen sentido. Porque aunque así que ya me perdí el texto, pero los hermanos, verso 3, dice, yo no puedo ser juzgado por tribunal humano, ni aun yo mismo puedo juzgar. Si tú estás en el público, sabes que el público te va a estudiar, te van a burlar, te van a juzgar de acuerdo como cada quien lo sea. Así es como es para el vocero público. Pero tengo que decir, la actividad más fácil del mundo, algo que no necesitas nada de sabiduría, es ser un criticón. Piensa, recuerda, el ser un criticón no requiere ningún talento. Eso es lo que ves en el noticieros mundanos. Lo más fácil del mundo es ser un criticón. Porque una vez que tú desarrollas una actitud de criticar, continúas, ya no te puedes detener. Es difícil gobernarte a ti mismo. Simplemente pensar en eso tan alto. Porque tú no conoces sus motivos, ni vas a tener que... Ellos no saben que van a ir a la presencia de Dios para buscar aprobación o desaprobación. Entonces Pablo tenía esa conciencia de que él vivía con esa conciencia de que no sería juzgado por nadie, ni aún él mismo se iba a juzgar. Pablo dice, dando a entender, yo no sé que estoy haciendo nada malo. Y yo no me justifico con nada de esto. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas
y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que no comiencen a juzgar hasta que venga el juicio verdadero. No se atrevan a juzgar. Yo sé que vamos a ir al tribunal de Cristo para oírlo. Tú dirás, yo no necesito este ministerio, muchas gracias. Verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis y no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, porque ¿quién te distingue o quién tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Aquí está dando a entender Pablo que nadie puede tener nada si no lo recibe de Dios. Y por eso es que Juan el Bautista dijo, Jesús debe de crecer y yo debo de disminuir. Verso 8. Ahora, Pablo usa un tipo de sarcasmo. En el verso 8 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá recibieseis, reináis para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Es un discurso sarcástico, claro, porque está escribiendo a gentes que los llamó carnales. Ahora les dice, ustedes tan ricos, tienen abundancia. Pablo está diciendo, ustedes están actuando como si estuvieran en el reino milenial y como si ya estuvieran reinando con el Mesías. Pablo está diciendo, ¿cómo me gustaría ser rico como ustedes? Pero yo he estado ocupado simplemente siendo apóstol. Ese es el sarcasmo que está utilizando Pablo aquí. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como los sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo va a presentar esta lista. Dice, en la lista Pablo siempre pone a los apóstoles primero en su lista, luego los profetas, luego maestros. Tiene una lista, pero aquí está diciendo, yo creo que Dios ha puesto a los apóstoles a lo último. Esta es una palabra, un retrato para un general romano, después que obtenía la victoria en la batalla. Esta persona iba a Roma y hasta los edificaban en un monumento que aún en estos días todavía hay algunos monumentos. El general, después que ganaba la guerra, pasaba por las calles principales en Roma en un desfile de lujo. Lo llevaban en un trono por los demás súbditos y detrás de el general había una exposición de todo el botín de guerra, todo lo que habían obtenido en el país que habían. Detrás de ese botín había los prisioneros de guerra, los hombres que estaban condenados a muerte. Los llevaban y los trataban como bestias. Y Pablo está diciendo, me parece a mí que Dios nos ha permitido estar en ese grupo, en ese desfile. Ustedes son ricos, han influenciado, ustedes tienen todo el favor del mundo, pero nosotros no. Pablo está diciendo, yo he sido golpeado, por eso yo soy el último. Verso 10. Nosotros somos insensatos en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Hasta la hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija,
nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Bonito. Nos difamamos y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo está citando su autoridad. Está diciendo, sí, yo tengo autoridad porque yo fui quien los llevó a Cristo Jesús. Pablo no está utilizando porque dicen, por eso tenga más autoridad, no. Sino Pablo dice, ahora tengo más responsabilidad. Por eso él está tomando personalmente. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, el fiel en el Señor, el cual os recordará mi padecer en Cristo, mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas alguno está envanecido, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de las que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Se concluye el capítulo 4. Pablo está diciendo, yo voy a estar frente a ustedes un día muy pronto. ¿Quieren que venga con regaños o con amor? Pablo está tratando de decirles que como apóstol tiene autoridad. Así que en el estudio próximo vamos a ver este capítulo para ver algunos otros puntos que ya el tiempo no nos lo permite. Padre Santo, gracias por estos 2 capítulos que podemos leer. Somos tu pueblo. Y tú nos has llamado a ser ungidos. Padre, yo te pido que así sea. Y que tu voluntad nos cambie y cambie el mundo. Que todos te reconozcan. Para que este mundo en que vivimos haya paz en nuestro pueblo, en nuestro estado. Úsanos, Padre Santo, que seamos guerreros que algunos vayamos y plantemos, otros vengan y rieguen, pero que tú le des el crecimiento, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.